Oficiales en Carrera, el podcast sobre el concurso de méritos en Migración Colombia. Información, noticias, motivación, consejos, preguntas y respuestas. El podcast que debes escuchar si aspiras a coronar. Presentado por Leonardo Hernández Aguirre. Síguelo en Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Buenas compañeros de Migración Colombia y aspirantes a hacerlo. El 30 de marzo de 2022, el suscrito, en mi calidad de ciudadano, delegado y representante sindical de la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia, OSENCO, en nombre de los trabajadores y la ciudadanía en general, elevamos un derecho de petición y exigencia a la Comisión Nacional del Servicio Civil, con el fin que se nos explicara el porqué de la limitación de las ciudades para la presentación de las pruebas escritas dentro de la convocatoria de empleos a nivel nacional que nos ocupa, radicado 2022 RE 054494, con pelos y señales para que vean que no es carrera. La respuesta a dicha solicitud, en resumidas cuentas, es que, óigase bien, en aras de garantizar el acceso a toda la ciudadanía, desde un principio en el anexo del Acuerdo 2099 de 2021, que seguramente no leyó nadie, en concordancia en la etapa de planeación con la entidad por centralidad, logística y proyección de inscritos, consultando su bola de cristal, solo tuvieron en cuenta a 14 ciudades: Arauca, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha y Villavicencio, y que dentro de los 2 meses posteriores a su inscripción pueden cambiar el lugar de su presentación a otra de las ciudades contempladas en este listado. ¡Qué magnánimos! O sea, como estoy en Cartagena, me tocaría viajar a Barranquilla a presentar el examen, pero me dan la oportunidad de presentarlo en Pasto. ¡Genial! Se supone que el eslogan de la Comisión Nacional de Servicio Civil es el cacareado igualdad, mérito y oportunidad. Pues de entrada, ni igualdad ni oportunidad. Se le da un trato abiertamente discriminatorio a los ciudadanos que residen en las ciudades no tenidas en cuenta para presentar el examen. Los impuestos que pagamos los ciudadanos de las ciudades excluidas son de cuero o no existen, haciéndonos incurrir en gastos adicionales de transporte, alojamiento y alimentación para que las ganancias de la universidad ESA, que los va a implementar, sean mayores, que seguramente será la consentida estatal, la Otoniel Arboleda, en cuya rectoría, como no podía ser de otra manera, tienen un distinguido e intocable ampón de cuello blanco. La publicidad de este concurso a través de los medios de comunicación clasifica en la engañosa, ya que desde un principio han debido avisar en forma notoria que, a pesar de tratarse de una convocatoria de entidades del orden nacional, el proceso se iba a implementar materialmente solo en algunas regiones. Ya con ese conocimiento previo, hasta el 50% del personal se hubiese abstenido de comprar el PIN o el mal llamado derecho de participación, que debería ser gratuito. ¿Qué les queda a los aspirantes estafados? Entablar una acción de tutela solicitando la presentación del examen en su ciudad de residencia, en ejercicio de su derecho fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Nacional, entre otros, y o, en su defecto, solicitar la devolución de su dinero. Yo iría más lejos, inclusive entablaría una demanda de acción de reparación directa contra el Estado, y estando en curso esta, como aquí no hay justicia o es bien paquidérmica, denunciar al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 1, numeral 1 y artículos 23 y 24.
retomando el decreto 1067 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de relaciones exteriores, en su capítulo 11, por ahí en la página 61, encontramos lo referente a las disposiciones migratorias. El artículo 2.2.1.11.2, que por modificación viene a ser el artículo 43 del decreto 1743 de 2015, dice que es competencia discrecional, ojo con esta palabrita, discrecional, que es clave. Es competencia discrecional del Gobierno Nacional, fundado en el principio de soberanía del Estado, autorizar el ingreso, permanencia y salida de extranjeros del territorio nacional, así como regular el ingreso y salida de nacionales del territorio nacional. Analicemos el artículo en cuestión. No es su espíritu, su razón de ser, pero en la práctica, en la vida real. Recuerde, this is Colombia, motherfuckers. La discrecionalidad es el margen de maniobra que se le da al funcionario para el abuso, la arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones. Y para ilustrar esta discrecionalidad abusiva que le otorga esta norma al gobierno nacional, voy a poner un ejemplo. Se va a cumplir un año del hecho. El martes 25 de mayo de 2021, en plena efervescencia de la protesta social en Colombia, el señor de nacionalidad argentina, Juan Grabois, docente universitario y dirigente social argentino, que se reconoce como fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CTEP, junto con otros de sus compatriotas que conformaban una misión de observación y solidaridad, arribaron a Colombia por el Aeropuerto Internacional El Dorado. Antes de aterrizar ese avión, desde la cabeza del Ejecutivo, en uso de esa competencia discrecional del gobierno nacional, se había impartido la orden de inadmitir a ese activista. ¿Por qué? Porque sí y punto. Los demás miembros de la comitiva ingresaron, él no. Ahora bien, para los medios de comunicación se doró la píldora argumentando que el activista argentino había incurrido en una causal de inadmisión por irrespetar a la autoridad migratoria. Y efectivamente él, frustrado, exacerbado, se pudo haber salido de los chiros. Pero lo cierto es que con o sin salida de chiros, la suerte del hombre estaba echada antes que su avión desplegara el tren de aterrizaje. Otro ejemplo de discrecionalidad para autorizar el ingreso o no de extranjeros. Dentro de las causales de inadmisión o rechazo de ciudadanos extranjeros existía una que tiene que ver con no presentar el carnet de vacunación cuando se requiere. Es el caso de extranjeros como los brasileros, por ejemplo, que se les exige la vacunación contra la fiebre amarilla. Y ahora con el tema del COVID-19, a todos la vacunación respectiva o los tests de prueba negativos. Esta causal de inadmisión por vacunación era la primera de 21 causales y 2 parágrafos en el artículo 2.2.1.11.3.2 del decreto 1067 de 2015. Estas causales de inadmisión o rechazo fueron modificadas por el artículo 2 del decreto 1727 de 2020, quedando en 15 causales y 3 parágrafos. El tema de la vacunación quedó subsumido en la causal de inadmisión o rechazo número 3, que dice incumplir las normas de salud pública o los controles sanitarios establecidos por las autoridades sanitarias en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social. Dicho esto, paso al nuevo ejemplo de discrecionalidad real. Aconteció, no es inventado. A un aeropuerto internacional de Colombia, por allá como en febrero de este año, arribó una comitiva gubernamental de Brasil. Venía más de una docena de militares. Más de la mitad de esa gente venía sin vacunación y sin test negativo de COVID. Además, se resistían a dejarse vacunar o practicarse las pruebas acá en Colombia. Aplicando la normatividad vigente que les acabé de mencionar, se les iba a inadmitir.
Pero el gobierno nacional, en uso de su facultad discrecional y seguramente para no incordiar al señor Bolsonaro, porque Brasil es Brasil, no me oye, les permitió el ingreso. Nótese que el artículo analizado habla de autorizar el ingreso, permanencia y salida de extranjeros. Cuando habla de colombianos no usa la palabra autorizar, sino regular la entrada y salida de nacionales colombianos. Como se puede corroborar, son verbos con connotaciones diferentes. A un extranjero se le puede negar el ingreso al país. A un colombiano, siempre y cuando lo acredite, no. La iniciativa, producción y promoción de este podcast es particular, personal y privada. En nada tiene que ver la entidad pública. Asimismo, las opiniones expresadas por el autor en ejercicio de su libertad de expresión y opinión son de su entera responsabilidad personal. Por lo tanto, en nada comprometen a la entidad pública ni a las organizaciones públicas o privadas del que éste haga parte.